a 300 millas de casa, de pie frente a una cabaña rústica, con nada más que una mochila y el sonido de las puertas del coche cerrándose a mis espaldas. Ahí fue donde la familia de mi esposa pensó que acabaría su pequeña broma. Se equivocaban. Todo había comenzado 6 meses antes, cuando mi esposa mencionó la reunión familiar anual. Cada año, sus parientes se reunían en esa cabaña remota para lo que llamaban tiempo de unión. Yo había conseguido evitarlo 3 años seguidos, siempre encontrando algún conflicto laboral o una excusa convincente. Pero ese año fue diferente. Ella insistió en que fuera, diciendo que sus padres habían pedido expresamente mi presencia. «Quieren conocerte mejor», me dijo, con esos ojos inocentes que hacían imposible decir que no. Significaría mucho para mí. Así que acepté. Gran error. El viaje ya fue raro desde el principio. Normalmente, su familia era ruidosa y caótica durante los trayectos, pero esta vez no paraban de intercambiar miradas a través del retrovisor. Su hermano le susurraba algo a su hermana, y las dos se reían por lo bajo. Sus padres mantenían una conversación forzada sobre el tiempo y los precios de la gasolina. Debí fiarme de mi instinto cuando su padre me preguntó varias veces si había traído suficiente ropa por si acaso la estancia se alargaba. Cuando le pregunté qué quería decir, se limitó a reírse. Nunca se sabe lo que puede pasar allá arriba. La cabaña estaba en medio de 40 acres de casi nada, sin cobertura, sin vecinos a kilómetros, solo árboles y un camino de tierra que se perdía en el bosque. La propiedad llevaba décadas en la familia, heredada del abuelo de mi esposa, que al parecer disfrutaba más del aislamiento que del contacto humano. Al descargar los coches, noté que habían traído muchas más provisiones de lo habitual. Varias neveras portátiles, mantas extra, comida suficiente para 2 semanas en lugar del típico fin de semana. Cuando lo mencioné, su madre sonrió y dijo que mejor estar preparados para cualquier cosa. Aquella primera noche tuvo algo extraño. Durante la cena, las conversaciones se interrumpían en cuanto entraba en la habitación. Su padre no dejaba de mirar el reloj, como si esperara algo. Su hermano no podía mirarme sin soltar una sonrisa contenida. Toda la familia parecía compartir un chiste interno, del que yo no formaba parte. Cuando nos fuimos a dormir, oí susurros en la habitación de al lado, voces bajas hablando de «mañana por la mañana» y de asegurarse de que no sospeche nada. Me convencí de que estaba imaginando cosas. Después de todo, eran buena gente. Me habían acogido durante años. Seguramente estaba malinterpretando la situación. A la mañana siguiente, comprobé que no estaba siendo tan paranoico. Me desperté y encontré a toda la familia ya vestida, cargando los coches. Cuando pregunté qué pasaba, se volvieron a mirar entre ellos. Su padre dio un paso al frente con esa sonrisa forzada que no se había quitado en todo el fin de semana. «Hemos decidido regresar antes de lo previsto», anunció. «El trabajo nos reclama. Ya sabes cómo es. Algo no cuadraba. Vale, dejadme coger mis cosas». Fue entonces cuando su hermano empezó a reír. No una risa cortés, sino una carcajada profunda, como si hubiera oído el chiste más gracioso del mundo. Su hermana se unió, luego su madre. Pronto todos reían, excepto mi esposa, que miraba al suelo con lo que parecía culpa. «¿Qué es tan gracioso?», pregunté. Su padre se aclaró la garganta, aún sonriendo. «Verás, tú no vienes con nosotros. Esto es lo que llamamos un ejercicio de desarrollo personal. Piénsalo como un rito de paso moderno». Las palabras tardaron en procesarse. «¿Cómo que no voy con vosotros? Te vamos a dejar aquí», explicó su madre alegremente, como si anunciara el postre. «1 semana, quizá 2, dependiendo de cuánto tardes en arreglártelas». Mi esposa, al fin, levantó la vista. «Es solo una prueba. Mi familia cree que lo has tenido demasiado fácil, que necesitas demostrar que puedes valerte por ti mismo. Quieren ver si sabes afrontar la verdadera adversidad». La crueldad casual de aquello me golpeó como un puñetazo. Habían planeado todo ese montaje solo para abandonarme en mitad de la nada, como en un retorcido programa de supervivencia. Todas aquellas conversaciones en voz baja, el exceso de provisiones que habían empaquetado para sí mismos, las sonrisas falsas, todo había llevado a ese momento. «Estáis de broma», dije, aunque sus caras dejaban claro que no. Su hermano sacó el móvil y empezó a grabar. «Queremos documentar tu reacción para la posteridad. No te preocupes,
Hay suficiente comida en la cabaña para unos 4 días. Después tendrás que improvisar. Hay un arroyo a medio kilómetro al norte para conseguir agua, añadió su hermana, casi con entusiasmo. Y te hemos dejado unas herramientas básicas por si quieres probar a cazar o pescar. Esperaban que suplicara. Lo vi en sus ojos. Querían verme derrumbarme, rogarles que no me dejaran allí. Querían que confirmara su idea de que yo era blando, dependiente, incapaz de enfrentar desafíos reales. En lugar de eso, caminé hasta el porche y me senté en los escalones. ¿Eso es todo?, preguntó su padre, decepcionado por mi falta de reacción dramática. ¿Qué esperabais?, respondí con calma. Un poco de pelea, algo de rabia, dijo su hermano, todavía grabando. Se supone que este es un gran momento para ti. Miré a mi esposa, que no podía sostenerme la mirada. ¿Cuánto tiempo lleváis planeando esto? Unos 6 meses, admitió en voz baja. Desde que papá dijo que parecías demasiado cómodo, demasiado acostumbrado a tenerlo todo. 6 meses de mentiras. 6 meses planeando mi humillación como si fuera un simple viaje familiar. Me habían sonreído en cenas, hablado con amabilidad en cumpleaños, mientras, en secreto, tramaban este castigo elaborado por el simple hecho de existir en la vida de su hija. Bueno, dije, poniéndome de pie y sacudiéndome los vaqueros, será mejor que os vayáis antes de que anochezca. La familia intercambió miradas confusas. No era el guión que tenían preparado. ¿No vas a intentar detenernos?, preguntó su madre. ¿Y por qué iba a hacerlo?, respondí. Se subieron a los coches todavía esperando un derrumbe de último minuto, una súplica desesperada por perdón o rescate. El hermano de mi esposa seguía grabando, esperando captar el momento en que saliera corriendo detrás de los coches, como un perro abandonado. Les hice un gesto de despedida desde el porche, mientras las luces traseras desaparecían por el camino de tierra, dejando tras de sí solo polvo y silencio. Me di cuenta de algo que, probablemente, debería haberme aterrorizado. En lugar de sentir pánico o desesperación, sentí algo mucho más peligroso: alivio. El silencio que quedó después era ensordecedor. No el tipo de silencio incómodo que se da en una conversación rara, sino el silencio profundo de estar completamente solo por primera vez en años, sin murmullos de fondo, sin ruido de televisión, sin el zumbido constante de las notificaciones. Solo yo y 40 acres de naturaleza salvaje. Entré de nuevo en la cabaña y revisé lo que habían dejado atrás. Dijeron que había comida para varios días, aunque eso asumía que comiera como de costumbre. Encontré latas, algo de pan, productos básicos, un abrelatas manual, algunos cubiertos, cerillas y un botiquín de primeros auxilios. Incluso habían dejado un cuchillo de caza, probablemente pensando que me lo clavaría intentando tallar un palo. La cabaña era más sólida de lo que recordaba. Madera maciza, una chimenea de piedra que funcionaba de verdad y un pozo en la cocina que daba agua limpia. El lugar había sido construido por gente que entendía lo que significaba ser autosuficiente, cuando eso era una necesidad y no un pasatiempo de YouTube. Encontré una pila de viejos diarios en un armario, llenos de anotaciones de visitas familiares que se remontaban décadas atrás. La mayoría eran relatos aburridos de excursiones de pesca o dramas familiares, pero algunos contenían información útil sobre la zona, plantas comestibles, los mejores lugares para pescar, notas sobre los patrones de la fauna. Mi móvil no tenía cobertura, como esperaba, pero el GPS funcionaba incluso sin señal. Pasé la tarde mapeando la zona, marcando el arroyo que habían mencionado y explorando los caminos de tierra que llevaban hasta la carretera principal. Esa noche encendí una hoguera y preparé una comida sencilla. Mientras me sentaba en el porche viendo ponerse el sol, mi teléfono vibró. Había captado una conexión de internet satelital que, al parecer, tenía la cabaña. Apareció un mensaje de mi esposa. ¿Cómo lo llevas? Espero que no estés muy enfadado por esto. Me quedé mirando el mensaje mucho tiempo. Ese tono despreocupado, como si se tratara de un cambio de reserva en un restaurante, y no de haberme dejado tirado en medio de la nada. Escribí una sola palabra. Bien. 1 hora después, llegó otro mensaje. Papá quiere saber si necesitas algo. Hay un pueblo a unos 15 kilómetros al sur, si quieres caminar hasta allí. 15 millas. Habían investigado la zona lo suficiente como para saber exactamente
cuán lejos tendría que ir para llegar a la civilización. No era una broma improvisada, era un experimento psicológico calculado para desmoronarme poco a poco. No respondí. A la mañana siguiente decidí encontrar ese pueblo, pero no caminando como un náufrago desesperado. Pasé una hora inspeccionando mejor la propiedad y descubrí algo que su familia había olvidado o simplemente desconocía. Detrás de la cabaña, cubierto por una lona, había una vieja motocicleta, probablemente del abuelo, olvidada hacía décadas. Me llevó casi todo el día ponerla en marcha. El motor estaba en buen estado, pero el sistema de combustible necesitaba limpieza y la batería estaba muerta. Por suerte, había pasado suficiente tiempo de joven trasteando con motores como para saber lo que hacía. A última hora de la tarde, tenía transporte. El pueblo resultó ser una pequeña comunidad de montaña, dedicada a servir a cazadores, pescadores y algún turista ocasional. Una sola calle principal con una tienda general, un restaurante, un pequeño motel y una gasolinera. El típico lugar donde todo el mundo sabe lo que hace el vecino en cuestión de horas. Entré en el restaurante y pedí un café. La camarera, una mujer de unos 50 años con el pelo entrecano y mirada curiosa, enseguida me identificó como forastero. ¿Te estás quedando en la cabaña vieja?, preguntó. Por ahora, respondí. No viene mucha gente por allí en esta época del año. La mayoría espera a la temporada de caza. Le expliqué mi situación, omitiendo los detalles más humillantes. Le dije que estaba pasando unas semanas en la cabaña, que necesitaba provisiones y que buscaba trabajo temporal. Sus ojos se iluminaron. «Qué casualidad», dijo. «Nuestro cocinero de las mañanas se fue la semana pasada. El dueño está desesperado por cubrir los turnos del desayuno». En menos de una hora, estaba hablando con el dueño del local, un hombre rudo que se preocupaba más por si sabía manejar una plancha que por mi historia personal. Me ofreció turnos de mañana a partir del día siguiente, pagados en efectivo y con las comidas incluidas. Esa misma tarde volví a la cabaña en la motocicleta, con provisiones nuevas y un trabajo asegurado. En el teléfono tenía 17 mensajes perdidos de mi esposa y su familia. Los pasé por encima sin abrirlos, viendo cómo los tonos iban cambiando de la despreocupación a la preocupación. El último mensaje, del padre, decía: «Esto ya ha durado bastante. Llámanos». Borré todos los mensajes y apagué el teléfono. A la mañana siguiente comencé a trabajar en el restaurante. El turno temprano empezaba a las 5 de la mañana, pero terminaba al mediodía, dejando el resto del día libre. El trabajo era sencillo: huevos, bacon, tortitas, café. Los clientes eran trabajadores locales, amables cuando se dieron cuenta de que no era un turista de ciudad jugando a vivir en el campo. Para el tercer día ya tenía una rutina: trabajo por la mañana, exploración por la tarde y noches tranquilas junto al fuego, leyendo aquellos viejos diarios. La simplicidad resultaba adictiva, sin política de oficina, sin dinámicas sociales complejas, sin juegos familiares diseñados para poner a prueba mi carácter. Mi esposa llamó 4 veces aquel día. Contesté a la cuarta. «Gracias a Dios», dijo. «Estábamos preocupadísimos. ¿Por qué no has contestado antes?» «He estado ocupado», respondí. «¿Ocupado?», repitió ella, incrédula. «Se supone que estás atrapado en medio de la nada sin nada que hacer». «He encontrado cosas que hacer». Hubo una larga pausa. «¿Qué tipo de cosas?» «¿Importa?». «Claro que importa. Todo este ejercicio estaba pensado para enseñarte algo sobre la autosuficiencia y la perseverancia. Si solo estás sentado lamentándote, estás perdiendo el sentido de todo esto». La arrogancia despreocupada de su voz era asombrosa. Incluso ahora, seguía intentando presentar mi abandono como una oportunidad de aprendizaje por la que debía estar agradecido. «Estoy aprendiendo mucho», le dije. «Bien, entonces, ¿cuándo quieres que vayamos a recogerte? Papá cree que una semana es suficiente para que entiendas la lección». «No quiero». «¿No quieres qué?» «No quiero que vengáis a buscarme». Otra pausa, más larga esta vez. «¿Cómo que no quieres?» «Quiero quedarme aquí, tal vez de forma permanente». La explosión de protestas que siguió era predecible. Que estaba siendo dramático, que no había entendido el propósito, que lo estaba llevando demasiado lejos. Pero debajo de todas esas objeciones, oí algo más: pánico. No era así como debía acabar su pequeño experimento psicológico,
Colgué y apagué el teléfono otra vez. Aquella noche, sentado junto al fuego con un libro y un vaso de whisky que había comprado en el pueblo, comprendí algo que debería haberme preocupado. Ya no contaba los días que faltaban para volver a casa. Contaba los días desde la última vez que me había sentido tan en paz. Al final de mi primera semana en el restaurante, me había convertido en una especie de curiosidad local. Las noticias corren rápido en los pueblos pequeños, y todos sabían del tipo de ciudad que había sido abandonado en la vieja cabaña y había decidido quedarse. Lo que los sorprendía era lo bien que me estaba adaptando. El dueño del restaurante me ofreció turnos adicionales para cubrir las comidas. Un contratista local comentó que podría necesitar ayuda con la renovación de una cabaña a los fines de semana. El dueño de la tienda general me preguntó si estaría interesado en ayudar con el inventario nocturno una vez por semana. De pronto, tenía más oportunidades de trabajo que en mi antigua vida. Mi teléfono permanecía apagado la mayor parte del tiempo, pero cuando lo encendía, los mensajes habían pasado de la preocupación a la frustración, y de ahí a la rabia abierta. El hermano de mi esposa me había dejado un mensaje de voz, llamándome inmaduro. Su madre había enviado un largo texto sobre la lealtad familiar y el perdón. Su padre había llegado a amenazar con venir él mismo a traerme de vuelta a la realidad, pero eran los mensajes de mi esposa los que demostraban lo poco que entendían realmente la situación. Sé que estás enfadado y tienes todo el derecho del mundo, pero aislarte para demostrar un punto no va a arreglar nada. Podemos hablar como adultos cuando vuelvas a casa. ¿Aislarme? ¿Eso era lo que creía que estaba haciendo? Finalmente la llamé después de 10 días. ¿Dónde has estado?, exigió de inmediato. ¿Tienes idea de lo preocupados que hemos estado? He estado trabajando. ¿Trabajando? ¿De qué estás hablando? Conseguí un empleo en un restaurante local. También estoy ayudando en obras de construcción los fines de semana. El silencio fue tan largo que pensé que la llamada se había cortado. ¿Conseguiste un trabajo?, repitió lentamente. Se suponía que debías aprender una lección sobre las dificultades, no empezar una nueva carrera. Tal vez he aprendido una lección diferente a la que pretendíais. Esto es absurdo. Estás actuando como un niño que se escapa de casa. Haz las maletas y vuelve. Podemos hablar de todo esto cuando pienses con claridad. Estoy pensando con claridad, más que en años. ¿Y qué se supone que significa eso? Miré por la ventana de la cabaña hacia las montañas, bañadas en el dorado del atardecer. Significa que me gusta estar aquí. El trabajo es honesto, la gente es directa, y nadie juega con la mente de los demás por diversión. No estábamos jugando. Intentábamos ayudarte a crecer como persona. ¿Abandonándome en el bosque como una broma? No fue una broma, fue una experiencia de aprendizaje, y está claro que ha funcionado, ya que ahora demuestras más independencia que nunca. La lógica retorcida era fascinante. Incluso mi éxito se reinterpretaba como prueba de que su crueldad estaba justificada. Tienes razón, dije. Estoy mostrando más independencia, empezando por la independencia de decidir si quiero seguir siendo parte de esta familia. No digas tonterías, no lo dices en serio. No, colgué y apagué el teléfono de nuevo. Ese fin de semana ayudé al contratista a renovar una cabaña vacacional a unos 8 kilómetros de mi ubicación. El trabajo era físico y exigente, pero satisfacía de una forma que mi antiguo empleo jamás había conseguido. Al final del día, podías ver exactamente lo que habías logrado. Sin métricas abstractas ni maniobras políticas, solo paredes más firmes y techos que ya no goteaban. El contratista, un hombre curtido de unos 60 años, trabajaba junto a mí en silencio. El domingo por la tarde, mientras terminábamos el proyecto, finalmente habló. ¿No se te da mal esto? ¿Has pensado en aprender el oficio en serio? Podría interesarme, respondí. Aquí hay buen dinero. Los ricos de la ciudad siguen comprando propiedades en la montaña, y la mayoría necesitan mucha reforma. Tengo más trabajo del que puedo manejar. Me ofreció enseñarme el oficio a cambio de trabajo en sus proyectos actuales. En unos 6 meses, dijo, podría estar trabajando por mi cuenta. El sueldo sería mejor que el de mi antiguo empleo corporativo, y el coste de vida allí era una fracción del de la ciudad. Aquella noche, llamé a mi esposa una vez más. Ya empezaba a pensar que habías perdido completamente la cabeza, dijo al contestar.
Solo quería avisarte de que no voy a volver. No seas dramático. Por supuesto que vas a volver. Lo digo en serio. He encontrado trabajo aquí. Estoy aprendiendo cosas nuevas y soy más feliz de lo que he sido en años. Llevas fuera solo 2 semanas. No es tiempo suficiente para tomar decisiones que cambian la vida. Tu familia tomó una decisión que cambió mi vida cuando se subió al coche y me dejó aquí. Yo solo estoy siguiendo la conclusión lógica. La conclusión lógica, dijo ella, era que te dieras cuenta de lo bien que vivías en casa y aprendieras a apreciarnos más. En cambio, me di cuenta de lo mucho mejor que puede ser la vida sin gente que piensa que abandonar a alguien es una forma aceptable de entretenimiento. Su voz subió casi hasta el grito. Somos tu familia. No puedes tirar por la borda años de matrimonio por un simple error. ¿Un error? Estuvisteis 6 meses planeando esto. Me mentisteis durante medio año. Me convencisteis para confiar en vosotros y luego me dejasteis en mitad del bosque por diversión. Eso no es un error. Es un patrón de conducta. Solo intentábamos ayudarte, humillándome, tratándome como a un conejillo de Indias en un experimento psicológico retorcido, grabando mi reacción para vuestro entretenimiento. Estás exagerando todo esto. ¿Ah, sí? Dime algo. Cuando planeabais esta pequeña aventura, ¿a alguien se le ocurrió que quizás yo no lo encontraría divertido? ¿Alguien mencionó que dejar a tu yerno tirado en medio de la nada podría ser cruel en lugar de útil? Siguió un largo silencio. Pensamos que, al final, estarías agradecido, dijo ella en voz baja. ¿Agradecido? ¿Por haber sido abandonado? ¿Por haber sido forzado a descubrir mi fuerza interior? Pues sí, la descubrí. Ah, sí, y descubrí que soy lo bastante fuerte como para alejarme de la gente que confunde la crueldad con el amor. Colgué por última vez. 3 días después, una camioneta se detuvo en el camino de entrada a la cabaña. Desde la ventana vi bajar al padre y al hermano de mi esposa, con expresión seria y decidida. Habían venido a recuperar al miembro descarriado de la familia y restaurar el orden natural de las cosas. Salí al porche para recibirlos y de inmediato noté su sorpresa. En 3 semanas había perdido peso, ganado músculo gracias al trabajo físico y adquirido lo que los lugareños llamaban bronceado de montaña. Me veía más sano y seguro que en años. «Te ves diferente», dijo su padre, sin saber si eso era bueno o malo. La vida sana tiene ese efecto. Su hermano dio un paso al frente con agresividad. «Basta de juegos. Es hora de volver a casa y enfrentarte a la realidad». Cruzado de brazos, no me moví del porche. Esta es la realidad. Los que vivís en una fantasía sois vosotros. Una en la que abandonar a la gente es una tradición familiar aceptable. Hemos venido a llevarte de vuelta, dijo su padre, de una forma u otra. ¿Y cómo piensan hacerlo exactamente? Se miraron entre ellos, dándose cuenta de que no lo habían pensado bien. ¿Qué iban a hacer? ¿Secuestrarme? ¿Arrastrarme a patadas hasta su coche como a un adolescente rebelde? No puedes quedarte aquí para siempre, dijo su hermano, pero su voz carecía de convicción. ¿Y por qué no? Tengo trabajo, tengo un sitio donde vivir, tengo una comunidad que me respeta. ¿Qué se supone que echo de menos de mi antigua vida? Ninguno de los dos tuvo respuesta. Permanecieron en mi entrada unos 20 minutos, intentando distintas estrategias para convencerme de irme. Primero la culpa por las obligaciones familiares, luego preocupaciones prácticas sobre mi empleo y mi apartamento en la ciudad. Finalmente, amenazas apenas disimuladas sobre lo que pasaría si no entraba en razón. Escuché pacientemente desde el porche, brazos cruzados, dejándolos vaciar su repertorio. Cuando terminaron, les ofrecí café. El gesto los confundió más que si los hubiese echado a gritos. «No hemos venido a tomar café», dijo su padre. «Yo tampoco vine aquí por obligación», respondí. Curioso, ¿verdad? 20 minutos después, se marcharon frustrados y con las manos vacías. Los vi desaparecer por el camino de tierra, sabiendo que aquello no había terminado. Gente como ellos no acepta la derrota con elegancia. Tenía razón. Durante la semana siguiente, mi esposa llamó una y otra vez, pasando por todo el catálogo de manipulación emocional. Lágrimas, ira, chantaje, amenazas. Al parecer se había convencido de que estaba sufriendo una especie de colapso mental y que tarde o temprano
recuperaría la razón. El punto de inflexión llegó cuando mencionó la terapia. He estado hablando con alguien sobre esto, dijo en una de las llamadas, una profesional especializada en traumas de pareja. Cree que podrías estar experimentando una forma de síndrome de Estocolmo, pero al revés. Te has identificado con tu aislamiento en lugar de entender que solo intentábamos ayudarte. ¿Estás en terapia porque encontré un trabajo y soy feliz? Estoy en terapia porque has abandonado a tu familia por una broma inofensiva. ¿Yo abandoné a mi familia? Curioso, considerando que fueron vosotros quienes literalmente os subisteis al coche y me dejasteis aquí. Eso fue temporal. Esto es permanente. ¿No ves la diferencia? La veo perfectamente. Vosotros me abandonasteis esperando que fracasara y volviera arrastrándome. No fracasé, así que ahora intentáis convertir mi éxito en una enfermedad mental. La conversación terminó con su promesa de tomar medidas más agresivas para intervenir. Lo tomé como una amenaza y decidí que era hora de dejar mi posición clara. A la mañana siguiente, conduje la motocicleta hasta el juzgado del condado, en el pueblo grande, a 1 hora de distancia. Presenté documentos para establecer mi residencia, me registré para votar y abrí una cuenta bancaria local. Si querían escalar la situación, estaría preparado. También pasé por el despacho de una abogada especializada en derecho de familia, una mujer perspicaz, de unos 40 años, que escuchó mi historia con creciente asombro. «Déjeme ver si lo entiendo bien», dijo finalmente. La familia de su esposa lo engañó para llevarlo a un lugar aislado, luego lo abandonó allí como una broma, y ahora lo amenaza con una intervención forzosa porque decidió quedarse. Exactamente. ¿Y tiene pruebas de todo esto? Grabaciones, mensajes, testigos. Les mostré el vídeo que su hermano había grabado de mi reacción inicial, el mismo que había subido a las redes sociales creyendo que era desternillante. También tenía capturas de pantalla de todos los mensajes de texto y los correos de voz que me habían enviado. «Esto es denunciable», dijo la abogada. «Lo que hicieron podría considerarse detención ilegal, abandono e incluso conspiración criminal, dependiendo de hasta dónde quiera llevarlo. No me interesaba presentar cargos penales, pero sí quería protección legal contra cualquier intento de intervención forzada». Ella redactó una carta de cese y desistimiento y me ayudó a dejar constancia legal de que estaba en pleno uso de mis facultades mentales y actuaba de manera voluntaria. 2 semanas después, mi esposa y toda su familia aparecieron en la cabaña sin avisar. Esta vez venían con refuerzos, una trabajadora social que habían convencido para hacer una evaluación de bienestar y lo que parecía ser una terapeuta privada. Observé desde la ventana de la cocina mientras salían de 3 coches distintos, claramente coordinados para una especie de intervención. La trabajadora social tenía una expresión incómoda, como alguien que se da cuenta de que le han mentido sobre el propósito de la visita. Salí a recibirlos, llevando en la mano los documentos legales que mi abogada había preparado. «Vaya delegación», dije con calma. La trabajadora social dio un paso al frente. «Señor, estoy aquí porque hay preocupaciones sobre su bienestar y su estado mental. Su familia cree que podría estar atravesando una crisis». «¿Tengo pinta de estar en crisis?», pregunté. Me observó detenidamente. Estaba limpio, saludable, obviamente bien alimentado y completamente coherente. La cabaña detrás de mí estaba ordenada y cuidada. La motocicleta del camino lucía limpia y funcional. Nada en la escena sugería angustia o incapacidad. «Parece encontrarse bien», admitió, «pero su familia está muy preocupada por las circunstancias». «Le ahorraré tiempo a todos», dije entregándole los documentos. «Estoy aquí por voluntad propia. Tengo empleo. Estoy mentalmente capacitado y tengo representación legal. Esto no es una visita de bienestar. Es acoso». Mi esposa dio un paso adelante con agresividad. «No puedes esconderte detrás de abogados para siempre. Estamos hablando de nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio terminó en el momento en que conspiraste con tu familia para abandonarme en el bosque. Todo lo que ha venido después es solo papeleo». Su madre rompió a llorar puntualmente, como si siguiera un guión. «Solo queríamos ayudarte a ser más independiente». «Misión cumplida», dije con ironía. «Soy tan independiente que ya no os necesito a ninguno». La terapeuta que habían traído
Intervino por primera vez. A veces las personas toman decisiones impulsivas cuando están dolidas. ¿Has considerado que esto podría ser una reacción exagerada ante lo que, en esencia, fue un malentendido? ¿Un malentendido?, repliqué. Dígame algo, doctora. Si alguien la convenciera de irse de viaje con su familia y luego la dejara tirada a 500 kilómetros de casa, como una broma, ¿lo llamaría un malentendido? Bueno, visto así, así fue exactamente. Lo planearon durante 6 meses, me mintieron una y otra vez y grabaron mi reacción para reírse. El único malentendido aquí es el suyo, por pensar que estaría tan desesperado como para perdonarlos. Su hermano, que había estado callado hasta entonces, estalló. «¡Esto es una locura! Estás tirando tu vida por la borda, solo porque no sabes aceptar una broma». «No estoy tirando mi vida», respondí. «La estoy mejorando. El trabajo que tengo aquí paga mejor que el anterior. El coste de vida es menor. La gente es honesta y nadie cree que la tortura psicológica sea una forma de unión familiar. Estás siendo ridículo». «¿Ah, sí? ¿Quieres saber qué es ridículo? Conducir 6 horas para acosar a alguien que está claramente bien. Traer a una trabajadora social para investigar a un hombre que tiene empleo, salud y vive por su cuenta. Negarse a aceptar que vuestra pequeña broma os ha salido desastrosamente mal». La trabajadora social ya se estaba dirigiendo de nuevo a su coche. «Estoy satisfecha», dijo. «Este señor actúa por voluntad propia y no corre ningún peligro inmediato. Esto no es asunto de servicios sociales». La terapeuta la siguió, visiblemente incómoda por haber sido usada como figurante en aquel drama familiar, dejándome frente a mi esposa y su familia. «Esto termina hoy», dijo su padre, con voz baja y amenazante. «Ya has dejado claro tu punto. Es hora de volver a casa». «¿O qué? ¿O te lo pondremos muy difícil?», sonreí. «Eso ya lo intentaron». «¿Cómo les salió?». Por primera vez desde que todo había comenzado, vi en sus ojos algo distinto a la ira o la frustración. Era la comprensión repentina de que no tenían ningún poder allí. Habían jugado su carta más fuerte al abandonarme, esperando romperme. En cambio, me habían liberado. Y ahora estaban de pie en mi camino, en mi propiedad, rogándome que regresara a una vida que yo mismo había descubierto que no quería. Las tornas se habían invertido por completo. Mi esposa fue la primera en romper. «¿Quieres saber la verdad?», gritó, perdiendo por fin la compostura. «Hicimos todo esto porque eras aburrido. No tomabas riesgos, no te defendías, no mostrabas carácter. Pensamos que si te empujábamos lo suficiente, por fin sacarías algo de valor». La familia se quedó en silencio. Aquello no estaba en el guión. «Ahí está», dije en voz baja, «la verdadera razón. No se trataba de fortalecer mi carácter ni de ayudarme a crecer. Estabais avergonzados de mí». Su padre intentó salvar la situación. «Eso no es lo que ella quiso decir». «No, es exactamente lo que quiso decir». ¿Y sabes qué? Tenía razón. Era aburrido, era pasivo. Dejaba que la gente pasara por encima de mí porque creía que eso era lo que hacía un buen marido. Bajé los escalones del porche y me acerqué a ellos. «Pero hay algo que no esperabais. Cuando me abandonasteis aquí», dije con calma, «no solo pusisteis a prueba mis habilidades de supervivencia, me mostrasteis exactamente lo que pensabais de mí. Y, más importante aún, me mostrasteis cómo se siente la vida cuando dejo de preocuparme por lo que pensáis». «Solo intentábamos ayudarte», protestó su madre. «¿Ayudarme? ¿Humillándome? ¿Tratándome como a un experimento fallido? ¿Grabando mi reacción para vuestro entretenimiento?» «No te derrumbaste», dijo su hermano, como si aquello fuera a hacer trampa. «Exactamente», respondí. «No me derrumbé, me reconstruí. Y eso os aterra, porque significa que vuestro pequeño juego psicológico os salió completamente al revés». Señalé la cabaña, la motocicleta, la propiedad bien cuidada. Esperabais encontrarme roto, desesperado, agradecido por ser rescatado. En cambio, me encontrasteis viviendo, trabajando, feliz, independiente de una forma en la que jamás lo fui mientras intentaba complaceros. «Esto no es independencia real», intervino su padre. «Solo estás escondiéndote de tus responsabilidades». «¿Qué responsabilidades? ¿La de tolerar que me traten como basura? ¿La de fingir que vuestra crueldad era amabilidad? ¿La de estar agradecido por haber sido abandonado?» Mi esposa empezó a llorar.
pero no eran las lágrimas manipuladoras de antes. Eran las de alguien que se da cuenta de que ha perdido algo que no puede recuperar. «Te quiero», dijo entre sollozos. «Podemos superar esto. La gente comete errores. Algunos errores se pueden superar. Otros revelan quiénes son realmente las personas», respondí. Este fue del segundo tipo. «¿Así que eso es todo? ¿Años de matrimonio tirados por una mala decisión?» No fue una mala decisión. Fueron 6 meses de planificación, de engaños deliberados, de humillación coordinada. Y lo peor es que ni siquiera ahora pedís perdón. Solo estáis enfadados porque no funcionó. Su hermano dio un paso hacia mí, furioso. ¿Te crees mejor que nosotros ahora? No creo que sea mejor que vosotros. Creo que estoy mejor sin vosotros. Hay una gran diferencia. Eres un pedazo de... Cuidado, lo interrumpí, bajando la voz a un tono de advertencia. Estás en mi propiedad. Y, a diferencia del antiguo yo, el nuevo yo no tolera la falta de respeto. Retrocedió. Probablemente la decisión más inteligente que había tomado en semanas. ¿Queréis saber qué he aprendido aquí? Continué. He aprendido que la gente te tratará tan mal como tú se lo permitas. Durante años, os permití tratarme como vuestro entretenimiento, vuestro proyecto, vuestra mascota. Pensaba que eso era lo normal en una familia. Miré directamente a mi esposa. Pero cuando me dejasteis aquí, descubrí lo que significa el respeto real, el que se gana, no el que se exige. No pienso volver a ser vuestro chiste familiar. Nunca te vimos como un chiste, dijo su madre débilmente. Me abandonasteis como una broma, lo grabasteis, lo planeasteis durante meses. Si eso no es tratar a alguien como un chiste, ¿qué lo es? El silencio se alargó hasta que su padre jugó su última carta. Te vas a arrepentir, dijo. Cuando se te pase la novedad y te des cuenta de lo que has perdido, volverás arrastrándote, y quizá entonces no queramos acogerte de nuevo. Sonreí. Probablemente tengas razón en una cosa. Dentro de unos años miraré atrás y pensaré en este momento. Pero no estaré recordando lo que perdí. Estaré recordando lo que escapé. Subieron a sus coches sin decir una palabra más. Mientras se alejaban, vi a mi esposa mirar por la ventanilla trasera, quizá esperando que corriera tras ellos o que al menos mostrara dudas. En cambio, regresé a la cabaña y empecé a preparar la cena. Tenía un turno temprano en el restaurante al día siguiente y un proyecto de construcción el fin de semana. Por primera vez en mi vida adulta, tenía un futuro que me pertenecía por completo. 6 meses después, compré la cabaña. Los antiguos propietarios llevaban años intentando venderla, pero su ubicación remota espantaba a los compradores. Para mí, el aislamiento era la mayor ventaja. Vendí mi antigua casa y mi coche, y la pagué al contado, sin hipoteca, sin deudas, sin ataduras con mi vida anterior. Mi negocio de construcción prosperaba. En las comunidades de montaña, corría la voz sobre el tipo de ciudad, que sabía lo que hacía y no cobraba de más. Tenía contratos programados con 3 meses de antelación, casi todos con urbanitas adinerados que habían comprado casas rurales y descubrieron que necesitaban reparaciones serias. La ironía no se me escapaba. Ganaba más dinero ayudando a otros a huir de la ciudad que en mi antiguo empleo corporativo. Mi teléfono apenas sonaba ya. Había cambiado de número y solo lo tenían mis clientes y amigos locales. De vez en cuando recibía algún correo del pasado, pero cada vez menos. Incluso mi esposa había seguido adelante, aunque supe por conocidos que decía que había sufrido un colapso mental. Que lo crean. Era más fácil que explicar que su abandono fue lo mejor que me había pasado. El dueño del restaurante se jubiló y me ofreció comprar el negocio. Lo consideré seriamente, pero preferí mantener la libertad que me daba la construcción. Aún así, compré el edificio y lo convertí en un taller para mis herramientas y equipos. En el aniversario de mi abandono, organicé una fiesta, no una celebración amarga del divorcio o la venganza, sino una auténtica celebración de independencia. Todo el pueblo vino, trayendo comida, risas y amistad genuina. Esas personas me habían aceptado sin condiciones, sin pruebas, sin experimentos psicológicos. Durante la fiesta, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. He oído que compraste un lugar allí arriba. Espero que seas feliz. Era ella, probablemente esperando alguna señal de que echaba de menos mi antigua vida o me arrepentía.
Miré a mi alrededor, la gente riendo, compartiendo historias, personas que valoraban la honestidad por encima de la manipulación, el trabajo por encima de la apariencia, la autenticidad sobre el drama, una vida que había construido desde cero, con habilidades que ni sabía que tenía. Escribí una sola palabra: lo soy. Luego borré el número y apagué el teléfono. La fiesta duró hasta medianoche, llena de risas y de esa conexión humana genuina que había olvidado que existía. Cuando todos se fueron, me senté en el porche y miré las estrellas, esas que jamás se ven en la ciudad. Su broma había sido diseñada para destrozarme, para demostrar que era débil y dependiente. En cambio, reveló una fortaleza que no sabía que poseía. Intentaron humillarme para hacerme agradecido, pero sin querer me liberaron de una vida que me asfixiaba poco a poco. Lo mejor no fue el éxito, ni la independencia, ni la paz. Lo mejor fue saber que nunca más permitiría que alguien me tratara como su entretenimiento. Había aprendido la diferencia entre quienes te aman y quienes aman controlarte. A solo 300 millas del lugar donde me abandonaron, encontré algo que jamás esperaron que hallara. Me encontré a mí mismo. Y, a diferencia de su retorcida dinámica familiar, esta versión de mí no piensa irse a ningún lado. La broma siempre había sido sobre ellos. Habían perdido a alguien que de verdad se preocupaba por su opinión, alguien que durante años intentó ganarse su respeto, y a cambio, crearon a alguien que ya no lo necesitaba. Me convertí exactamente en lo que decían querer: independiente, decidido e inquebrantable. La única diferencia era que ahora lo era, sin ellos. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, te invito a suscribirte a nuestro canal. Nos ayudas muchísimo. He seleccionado 2 historias más que seguro disfrutarás. Puedes hacer clic en ellas. Te esperaré en la próxima historia. Nos vemos pronto.